Aquí se construye la ciudad modelo Morazán, uno de los territorios de Honduras autorizados a funcionar con leyes y hasta policía propias. Se trata de las zonas de empleo y desarrollo económico, o SEDE, promovidas por el gobierno para atraer inversiones extranjeras y generar empleo en un país con un 70% de su población en pobreza. Pero la sociedad civil las ve con desconfianza y teme que sirvan de refugio a prófugos de la justicia evadiendo leyes nacionales. Y la tierra se quiere dividir, se quiere crear estados dentro del propio estado de Honduras, precisamente para crear nuevas leyes, nuevos procesos, nuevas instituciones. El Consejo Nacional Anticorrupción, que agrupa a gran parte de la sociedad civil, presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso para derogar la ley de 2013 que creó estos territorios autónomos. Según esta norma, las sedes serán lideradas por un secretario técnico hondureño. Deberán crear sus órganos de seguridad interna, incluyendo su propia policía. Tendrán tribunales autónomos y podrán recaudar sus propios tributos. La constitución política prevalece sobre el área en lo que sea aplicable, pero sus promotores defienden la iniciativa. La nación no se va a fragmentar. Un pedazo de tierra no se la puede llevar nadie. Y de una u otra forma hay que entender de que este es un régimen o una plataforma prácticamente de inversión más. No hay ningún territorio donde la Policía Nacional, siguiendo las debidas leyes y reglas, no pueda entrar. Lo mismo con el ejército. Entonces usted puede ver si el ejército quiere o la policía quiere entrar, están en su pleno derecho siempre y cuando están actuando bajo las leyes de hondureños. Las sedes están abiertas a la inversión de nacionales y extranjeros. Por ahora hay 3 en edificación, una en Choloma en el norte, otra en la paradisíaca Roatán en las islas de la Bahía en el Caribe y la tercera en San Marcos de Colón en el sur. La de Choloma, la ciudad de las maquilas, promete ser un gran emporio industrial. La obra avanza a pesar de que el regidor del lugar denuncia que no se han hecho trámites a nivel local. La verdad que la sede de Choloma como sede, como tal, ante la ley y ante lo que es la autonomía municipal y ante la corporación municipal y el pueblo no existe. Cuando le digo que no existe es porque ellos no han hecho ningún trámite a través de la corporación municipal. Gremios empresariales, profesionales y universidades han publicado manifiestos en contra y en diferentes zonas del país ha habido manifestaciones de protesta. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada llamó a los inversionistas a abstenerse de participar en la sede, al ser zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional, asegurando que eso es una ficción jurídica. Por su parte, la ONU realizó un llamado respetuoso a Honduras a que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de la sede con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.